Capítulo 9. ¿Qué es noble? Toda elevación del tipo hombre ha sido hasta ahora obra de una sociedad aristocrática, y así será siempre, una sociedad que cree en una larga escala de gradaciones de rango y diferencias de valor entre los seres humanos, y que requiere la esclavitud de una forma u otra. Sin el patos de la distancia, tal como surge de la diferencia encarnada de clases, de la constante mirada de la casta dominante, tanto hacia arriba como hacia abajo, sobre sus subordinados e instrumentos, y de su práctica igualmente constante de obedecer y mandar, de mantener sometidos y a distancia, ese otro patos más misterioso nunca podría haber surgido. El anhelo de una ampliación siempre nueva de la distancia dentro del alma misma, la formación de estados cada vez más elevados, más raros, más lejanos, más extensos, más abarcadores, en resumen, precisamente la elevación del tipo hombre, el continuo autosuperarse del hombre, para usar una fórmula moral en un sentido supramoral. Ciertamente, uno no debe resignarse a ninguna ilusión humanitaria sobre la historia del origen de una sociedad aristocrática, es decir, de la condición preliminar para la elevación del tipo hombre. La verdad es dura. Reconozcamos sin prejuicios cómo se ha originado hasta ahora toda civilización superior. Hombres de naturaleza aún primigenia, bárbaros en todo el sentido terrible de la palabra, hombres de presa, aún en posesión de una fuerza de voluntad inquebrantable y un deseo de poder, se abalanzaron sobre razas más débiles, más morales, más pacíficas, quizás comunidades de comerciantes o ganaderos, o sobre viejas civilizaciones maduras en las que la última fuerza vital se extinguía en brillantes fuegos artificiales de ingenio y depravación. Al principio, la casta noble fue siempre la casta bárbara, su superioridad no residía primordialmente en su poder físico, sino en su poder psíquico, eran hombres más completos, lo que en todo sentido implica también lo mismo que bestias más completas. La corrupción, como indicio de que la anarquía amenaza con estallar entre los instintos y de que los cimientos de las emociones, llamados vida, están convulsionados, es algo radicalmente distinto según la organización en que se manifiesta. Cuando, por ejemplo, una aristocracia como la de Francia al comienzo de la Revolución, desechó sus privilegios con sublime asco y se sacrificó a un exceso de sus sentimientos morales, eso fue corrupción, en realidad. Fue solo el acto final de la corrupción que había existido durante siglos, en virtud de la cual esa aristocracia había abdicado paso a paso de sus prerrogativas señoriales y se rebajó a una función de la realeza, al final incluso a su decoración y vestimenta de desfile. Lo esencial, sin embargo, en una aristocracia buena y sana es que no se considere una función ni de la monarquía ni del bien común, sino como el significado y la más alta justificación de estos, que, por lo tanto, debe aceptar con buena conciencia el sacrificio de una legión de individuos, quienes, por su bien, deben ser suprimidos y reducidos a hombres imperfectos, a esclavos e instrumentos. Su creencia fundamental debe ser precisamente que a la sociedad no se le permite existir por sí misma, sino solo como un cimiento y un andamio, por medio de los cuales una clase selecta de seres pueda elevarse a sus deberes superiores y en general a una existencia superior, como esas plantas trepadoras que buscan el sol en Java, se llaman cipo matador, que rodean un roble tan larga y a menudo con sus brazos, hasta que por fin, muy por encima de él, pero sostenidas por él, pueden despegar sus copas a la luz abierta y exhibir su felicidad, abstenerse mutuamente de la injuria, de la violencia, de la explotación y equiparar la voluntad propia con la de los demás. Esto puede resultar, en cierto sentido tosco, en una buena conducta entre individuos cuando se dan las condiciones necesarias, a saber, la similitud real de los individuos en cantidad de fuerza y grado de valor y su correlación dentro de una misma organización. Sin embargo, tan pronto como se quisiera tomar este principio de forma más general, e incluso, si fuera posible, como el principio fundamental de la sociedad, revelaría inmediatamente lo que realmente es, a saber, una voluntad de negación de la vida, un principio de disolución y decadencia. Aquí hay que pensar profundamente hasta el fondo y resistir toda debilidad sentimental. La vida misma es esencialmente apropiación, injuria, conquista de lo extraño y lo débil, supresión, severidad, imposición de formas peculiares, incorporación y, por lo menos, para decirlo suavemente, explotación. Pero ¿por qué usar siempre precisamente estas palabras en las que durante siglos se ha estampado un propósito despectivo? Incluso la organización dentro de la cual, como se suponía anteriormente, los individuos se tratan como iguales,
Esto ocurre en toda aristocracia sana, debe ella misma, si es una organización viva y no moribunda, hacer hacia otros cuerpos todo aquello que los individuos dentro de ella se abstienen de hacerse entre sí, tendrá que ser la voluntad de poder encarnada, se esforzará por crecer, ganar terreno, atraer hacia sí y adquirir ascendencia, no debido a ninguna moralidad o inmoralidad, sino porque vive y porque la vida es precisamente voluntad de poder. Sin embargo, en ningún punto el sentido común de los europeos es más reacio a ser corregido que en este asunto, la gente ahora delira por todas partes, incluso bajo el disfraz de la ciencia, sobre futuras condiciones de la sociedad en las que el carácter explotador estará ausente. Eso me suena como si prometieran inventar un modo de vida que se abstuviera de todas las funciones orgánicas. La explotación no pertenece a una sociedad depravada o imperfecta y primitiva, pertenece a la naturaleza del ser vivo como una función orgánica primaria, es una consecuencia de la intrínseca voluntad de poder, que es precisamente la voluntad de vida. Concediendo que como teoría esto es una novedad, como realidad es el hecho fundamental de toda la historia, seamos honestos con nosotros mismos hasta este punto. En un recorrido por las muchas moralidades más finas y más toscas que hasta ahora han prevalecido o aún prevalecen en la Tierra, encontré ciertos rasgos que se repetían regularmente juntos y conectados entre sí, hasta que finalmente dos tipos primarios se me revelaron y una distinción radical salió a la luz. Existe la moralidad de señores y la moralidad de esclavos, añadiría de inmediato, sin embargo, que en todas las civilizaciones superiores y mixtas también hay intentos de reconciliación de las dos moralidades, pero se encuentra aún más a menudo la confusión y el malentendido mutuo entre ellas, incluso a veces su estrecha yuxtaposición, incluso en el mismo hombre, dentro de una misma alma. Las distinciones de valores morales se han originado o bien en una casta dominante, agradablemente consciente de ser diferente de los gobernados, o bien entre la clase gobernada, los esclavos y los dependientes de todo tipo. En el primer caso, cuando son los gobernantes quienes determinan la concepción de bueno, es la disposición elevada y orgullosa la que se considera la característica distintiva y la que determina el orden de rango. El tipo noble de hombre separa de sí mismo a los seres en quienes se manifiesta lo opuesto a esta disposición elevada y orgullosa, los desprecia. Téngase en cuenta de inmediato que en este primer tipo de moralidad la antítesis bueno y malo significa prácticamente lo mismo que noble y despreciable, la antítesis bueno y malvado es de un origen diferente. Los cobardes, los tímidos, los insignificantes y aquellos que piensan meramente en la utilidad estrecha son despreciados, además, también, los desconfiados, con sus miradas forzadas, los que se humillan, el tipo de hombres serviles que se dejan maltratar, los aduladores mendicantes, y sobre todo los mentirosos, es una creencia fundamental de todos los aristócratas que la gente común es falsa. Nosotros, los veraces, así se llamaba la nobleza en la antigua Grecia. Es obvio que en todas partes las designaciones de valor moral se aplicaron primero a los hombres, y solo de forma derivada y en un periodo posterior se aplicaron a las acciones. Es un grave error, por lo tanto, cuando los historiadores de la moral comienzan con preguntas como ¿por qué se han elogiado las acciones compasivas? El tipo noble de hombre se considera a sí mismo un determinante de valores, no necesita ser aprobado, él emite el juicio, lo que me es perjudicial en sí mismo, sabe que es él mismo quien confiere honor a las cosas, es un creador de valores. Honra todo lo que reconoce en sí mismo, tal moralidad equivale a la autoglorificación. En primer plano está el sentimiento de plenitud, de poder, que busca desbordarse, la felicidad de la alta tensión, la conciencia de una riqueza que con gusto daría y otorgaría. El hombre noble también ayuda al desafortunado, pero no, o apenas, por piedad, sino más bien por un impulso generado por la superabundancia de poder. El hombre noble honra en sí mismo al poderoso, también a aquel que tiene poder sobre sí mismo, que sabe hablar y guardar silencio, que se complace en someterse a la severidad y la dureza, y tiene reverencia por todo lo que es severo y duro. Dodon puso un corazón duro en mi pecho, dice una antigua saga escandinava, así se expresa correctamente desde el alma de un orgulloso vikingo. Tal tipo de hombre incluso se enorgullece de no estar hecho para la compasión, el héroe de la saga añade, por lo tanto, a modo de advertencia, quien no tiene un corazón duro de joven, nunca lo tendrá. Los nobles y valientes que así piensan son los más alejados de la moralidad que ve precisamente en la compasión, o en actuar por el bien de los demás, o en el desinterés, la característica de lo moral,
la fe en uno mismo, el orgullo de uno mismo, una enemistad e ironía radicales hacia el altruismo, pertenecen tan definitivamente a la moralidad noble, como también un desprecio despreocupado y una precaución ante la presencia de la compasión y el corazón cálido. Son los poderosos quienes saben cómo honrar, es su arte, su dominio para la invención. La profunda reverencia por la edad y por la tradición, toda ley se basa en esta doble reverencia, la creencia y el prejuicio a favor de los ancestros y desfavorables a los recién llegados. Es típica de la moralidad de los poderosos, y si, a la inversa, los hombres de ideas modernas creen casi instintivamente en el progreso y el futuro, y cada vez carecen más de respeto por la vejez, el origen innoble de estas ideas se ha delatado complacientemente con ello. Una moralidad de la clase dominante, sin embargo, es especialmente ajena e irritante para el gusto actual por la severidad de su principio de que uno tiene deberes solo hacia sus iguales, que uno puede actuar hacia seres de rango inferior, hacia todo lo que es extraño, tal como le parezca bien, o como el corazón desee, y en cualquier caso más allá del bien y del mal. Es aquí donde la compasión y sentimientos similares pueden tener un lugar. La capacidad y la obligación de ejercer gratitud prolongada y venganza prolongada, ambas solo dentro del círculo de iguales, astucia en la retribución, refinamiento de la idea en la amistad, una cierta necesidad de tener enemigos, como desahogo para las emociones de envidia, belicosidad, arrogancia. De hecho, para ser un buen amigo todas estas son características típicas de la moralidad noble, que, como se ha señalado, no es la moralidad de las ideas modernas, y por lo tanto es actualmente difícil de realizar y también de desenterrar y revelar. Es diferente con el segundo tipo de moralidad, la moralidad de esclavos. Suponiendo que los maltratados, los oprimidos, los que sufren, los no emancipados, los cansados y los inseguros de sí mismos moralizaran, ¿cuál será el elemento común en sus estimaciones morales? Probablemente se expresará una sospecha pesimista con respecto a la situación general del hombre, quizás una condena del hombre, junto con su situación. El esclavo tiene una mirada desfavorable para las virtudes de los poderosos, tiene un escepticismo y una desconfianza, un refinamiento de la desconfianza hacia todo lo bueno que allí se honra. Con gusto se persuadiría de que la felicidad allí no es genuina. Por otro lado, aquellas cualidades que sirven para aliviar la existencia de los que sufren son puestas de relieve e inundadas de luz, es aquí donde la compasión, la mano amable y servicial, el corazón cálido, la paciencia, la diligencia, la humildad y la amabilidad alcanzan el honor, pues aquí estas son las cualidades más útiles y casi el único medio para soportar la carga de la existencia. La moralidad de esclavos es esencialmente la moralidad de la utilidad. Aquí está el asiento del origen de la famosa antítesis bueno y malvado, se asume que el poder y la peligrosidad residen en lo malvado, una cierta terribilidad, sutileza y fuerza, que no admiten ser despreciadas. Según la moralidad de esclavos, por lo tanto, el hombre malvado despierta miedo, según la moralidad de señores, es precisamente el hombre bueno quien despierta miedo y busca despertarlo, mientras que el hombre malo es considerado el ser despreciable. El contraste alcanza su máximo cuando, de acuerdo con las consecuencias lógicas de la moralidad de esclavos, un matiz de depreciación puede ser leve y bien intencionado. Finalmente se adhiere al hombre bueno de esta moralidad, porque, según el modo de pensamiento servil, el hombre bueno debe ser en cualquier caso el hombre seguro, es bonachón, fácil de engañar, quizás un poco estúpido, un buen hombre. Donde quiera que la moralidad de esclavos gana la ascendencia, el lenguaje muestra una tendencia a aproximar los significados de las palabras bueno y estúpido. Una última diferencia fundamental, el deseo de libertad, el instinto de felicidad y los refinamientos del sentimiento de libertad pertenecen tan necesariamente a la moral y las costumbres de los esclavos, como la astucia y el entusiasmo en la reverencia y la devoción son los síntomas regulares de un modo aristocrático de pensar y valorar. De ahí podemos entender sin más detalles por qué el amor como pasión es nuestra especialidad europea, debe ser absolutamente de origen noble, como es bien sabido, su invención se debe a los poetas caballeros provenzales, esos hombres brillantes e ingeniosos del gay saber, a quienes Europa debe tanto, y casi se debe a sí misma. La vanidad es una de las cosas quizás más difíciles de entender para un hombre noble, se sentirá tentado a negarla, donde otro tipo de hombre cree verla de forma evidente.
El problema para él es representarse mentalmente a seres que buscan despertar una buena opinión de sí mismos que ellos mismos no poseen, y, en consecuencia, tampoco merecen, y que, sin embargo, creen en esta buena opinión después. Esto le parece, por un lado, de tan mal gusto y tan irrespetuoso consigo mismo, y, por otro lado, tan grotescamente irrazonable, que le gustaría considerar la vanidad una excepción, y duda de ella en la mayoría de los casos cuando se habla de ella. Dirá, por ejemplo, puedo estar equivocado sobre mi valor, y por otro lado, sin embargo, puedo exigir que mi valor sea reconocido por los demás precisamente como yo lo valoro. Eso, sin embargo, no es vanidad, sino presunción, o, en la mayoría de los casos, lo que se llama humildad y también modestia. O incluso dirá, por muchas razones puedo deleitarme con la buena opinión de los demás, quizás porque los amo y los honro, y me regocijo en todas sus alegrías. Quizás también porque su buena opinión respalda y fortalece mi creencia en mi propia buena opinión, quizás porque la buena opinión de los demás, incluso en casos en que no la comparto, me es útil o promete utilidad. Todo esto, sin embargo, no es vanidad. El hombre de carácter noble debe primero asimilar con fuerza en su mente, especialmente con la ayuda de la historia, que, desde tiempos inmemoriales, en todos los estratos sociales de cualquier manera dependientes, el hombre común era solo aquello por lo que se le tenía, no estando en absoluto acostumbrado a fijar valores, no se asignaba a sí mismo ningún otro valor que el que su amo le asignaba. Es el derecho peculiar de los amos crear valores. Puede considerarse como el resultado de un atavismo extraordinario, que el hombre común, incluso en la actualidad, esté siempre esperando una opinión sobre sí mismo, y luego se someta instintivamente a ella. Sin embargo, de ninguna manera solo a una opinión buena, sino también a una mala e injusta. Piénsese, por ejemplo, en la mayor parte de las autoapreciaciones y autodepreciaciones que las mujeres creyentes aprenden de sus confesores, y que en general el cristiano creyente aprende de su iglesia. De hecho, conforme al lento ascenso del orden social democrático, y su causa, la mezcla de la sangre de amos y esclavos, el impulso originalmente noble y raro de los amos de asignarse un valor a sí mismos y de pensar bien de sí mismos, será ahora cada vez más alentado y extendido, pero tiene en todo momento una propensión más antigua, más amplia y más radicalmente arraigada que se le opone, y en el fenómeno de la vanidad esta propensión más antigua domina a la más joven. La persona vanidosa se regocija por cada buena opinión que oye sobre sí misma, completamente aparte del punto de vista de su utilidad, e igualmente sin importar su verdad o falsedad, así como sufre por cada mala opinión, pues se somete a ambas, se siente sometido a ambas, por ese instinto de sujeción más antiguo que irrumpe en él. Es el esclavo en la sangre del hombre vanidoso, los restos de la astucia del esclavo, y cuanto del esclavo queda aún en la mujer, por ejemplo, lo que busca seducir a buenas opiniones de sí mismo, es el esclavo, también, quien inmediatamente después se postra ante estas opiniones, como si no las hubiera provocado. Y para repetirlo de nuevo, la vanidad es un atavismo. Una especie se origina, y un tipo se establece y se fortalece en la larga lucha con condiciones esencialmente constantes y desfavorables. Por otro lado, la experiencia de los creadores enseña que las especies que reciben una nutrición superabundante, y en general un excedente de protección y cuidado, tienden inmediatamente de la manera más marcada a desarrollar variaciones, y son fértiles en prodigios y monstruosidades, también en vicios monstruosos. Ahora, miren una comunidad aristocrática, digamos una antigua polis griega, o Venecia, como un artificio voluntario o involuntario con el propósito de criar seres humanos. Allí hay hombres unos junto a otros, abandonados a sus propios recursos, que quieren que su especie prevalezca, principalmente porque deben prevalecer, o de lo contrario corren el terrible peligro de ser exterminados. Faltan allí el favor, la superabundancia, la protección bajo las cuales se fomentan las variaciones. La especie se necesita a sí misma como especie, como algo que, precisamente en virtud de su dureza, su uniformidad y su simplicidad de estructura, puede en general prevalecer y hacerse permanente en constante lucha con sus vecinos, o con vasallos rebeldes o que amenazan con rebelarse. La experiencia más variada le enseña cuáles son las cualidades a las que principalmente debe el hecho de que aún exista, a pesar de todos los dioses y hombres, y que hasta ahora haya sido victoriosa. A estas cualidades las llama virtudes, y solo estas virtudes desarrolla hasta la madurez. Lo hace con severidad, de hecho, desea la severidad,
Toda moralidad aristocrática es intolerante en la educación de la juventud, en el control de las mujeres, en las costumbres matrimoniales, en las relaciones entre viejos y jóvenes, en las leyes penales, que solo tienen en cuenta a los degenerados. Cuenta la intolerancia misma entre las virtudes, bajo el nombre de justicia. Un tipo con pocas, pero muy marcadas características, una especie de hombres severos, guerreros, sabiamente silenciosos, reservados y reticentes, y como tales, con la más delicada sensibilidad para el encanto y los matices de la sociedad, se establece así, inafectado por las vicisitudes de las generaciones. La lucha constante con condiciones uniformes y desfavorables es, como ya se ha señalado, la causa de que un tipo se vuelva estable y duro. Finalmente, sin embargo, resulta un estado de cosas feliz, la enorme tensión se relaja, quizás ya no hay enemigos entre los pueblos vecinos, y los medios de vida, incluso del disfrute de la vida, están presentes en superabundancia. De un solo golpe se rompe el vínculo y la restricción de la antigua disciplina ya no se considera necesaria como condición de existencia. Si continuara, solo podría hacerlo como una forma de lujo, como un gusto arcaizante. Las variaciones, ya sean desviaciones, hacia lo más alto, fino y raro, o deterioros y monstruosidades, aparecen de repente en escena con la mayor exuberancia y esplendor. El individuo se atreve a ser individual y a desvincularse. En este punto de inflexión de la historia se manifiestan, uno al lado del otro, y a menudo mezclados y entrelazados, un magnífico, múltiple y selvático crecimiento y esfuerzo ascendente, una especie de tempo tropical en la rivalidad del crecimiento, y una extraordinaria decadencia y autodestrucción, debido a los egoísmos salvajemente opuestos y aparentemente explosivos, que luchan entre sí por el sol y la luz, y ya no pueden asignarse ningún límite, restricción o indulgencia por medio de la moralidad hasta ahora existente. Fue esta moralidad misma la que acumuló la fuerza tan enormemente, la que tensó el arco de una manera tan amenazante. Ahora está anticuada, se está anticuando. Se ha alcanzado el punto peligroso e inquietante cuando la vida mayor, más variada, más abarcadora es vivida más allá de la antigua moralidad. El individuo se destaca, y se ve obligado a recurrir a su propia legislación, a sus propias artes y artificios para la autoconservación, la autoelevación y la autoliberación. Nada más que nuevos porque, nada más que nuevos como, ninguna fórmula común ya, malentendidos y desatención en ligazón, decadencia, deterioro y los deseos más elevados horriblemente entrelazados. El genio de la raza desbordándose de todas las cornucopias de bien y mal, una portentosa simultaneidad de primavera y otoño, llena de nuevos encantos y misterios peculiares de la corrupción fresca, aún inagotada, aún incansable. El peligro está de nuevo presente, la madre de la moralidad, un gran peligro, esta vez trasladado al individuo, al vecino y amigo, a la calle, a su propio hijo, a su propio corazón, a todos los más personales y secretos recovecos de sus deseos y voliciones. ¿Qué tendrán que predicar los filósofos morales que aparecen en este tiempo? Descubren, estos agudos observadores y ociosos, que el fin se acerca rápidamente, que todo a su alrededor decae y produce decadencia, que nada perdurará hasta pasado mañana, excepto una especie de hombre, el incurablemente mediocre. Solo los mediocres tienen la perspectiva de continuar y propagarse, serán los hombres del futuro, los únicos supervivientes, sean como ellos. Vuélvanse mediocres, es ahora la única moralidad que aún tiene un significado, que aún obtiene una audiencia. Pero es difícil predicar esta moralidad de la mediocridad. Nunca puede confesar lo que es y lo que desea. Tiene que hablar de moderación y dignidad y deber y amor fraternal, tendrá dificultad en ocultar su ironía. Hay un instinto de rango, que más que ninguna otra cosa es ya el signo de un rango alto, hay un deleite en los matices de la reverencia que lleva a inferir un origen y hábitos nobles. El refinamiento, la bondad y la elevación de un alma se ponen a prueba peligrosamente cuando pasa algo que es del más alto rango, pero que aún no está protegido por el temor a la autoridad de toques intrusivos e incivilidades, algo que sigue su camino como una piedra de toque viviente, sin distinción, sin descubrir y tentativo, quizás voluntariamente velado y disfrazado. Aquel cuya tarea y práctica es investigar almas, se valdrá de muchas variedades de este mismo arte para determinar el valor último de un alma, el inalterable orden de rango innato al que pertenece, la pondrá a prueba por su instinto de reverencia.
La diferencia engendrará odio, la vulgaridad de muchas naturalezas brota de repente como agua sucia, cuando cualquier vasija sagrada, cualquier joya de santuarios cerrados, cualquier libro que lleve las marcas de un gran destino, es puesto ante ella, mientras que, por otro lado, hay un silencio involuntario, una vacilación de la mirada, un cese de todos los gestos, por los cuales se indica que un alma siente la cercanía de lo más digno de respeto. La forma en que, en general, se ha mantenido hasta ahora en Europa la reverencia por la Biblia, es quizás el mejor ejemplo de disciplina y refinamiento de modales que Europa debe al cristianismo. Libros de tal profundidad y significado supremo requieren para su protección una tiranía externa de autoridad, para adquirir el periodo de miles de años que es necesario para agotarlos y desentrañarlos. Mucho se ha logrado cuando finalmente se ha inculcado a las masas, los cabezas huecas y los necios de todo tipo, el sentimiento de que no se les permite tocar todo, que hay experiencias sagradas ante las cuales deben quitarse los zapatos y mantener alejada la mano impura, es casi su más alto avance hacia la humanidad. Por el contrario, en las llamadas clases cultas, los creyentes en las ideas modernas, nada es quizás tan repulsivo como su falta de vergüenza, la fácil insolencia de ojo y mano con la que tocan, prueban y manosean todo. Y es posible que incluso aún haya más nobleza relativa de gusto y más tacto para la reverencia entre el pueblo, entre las clases bajas del pueblo, especialmente entre los campesinos, que entre la demimonde intelectual lectora de periódicos, la clase culta. No se puede borrar del alma de un hombre lo que sus ancestros han hecho preferentemente y con mayor constancia, si fueron quizás diligentes ahorradores apegados a un escritorio y una caja de caudales, modestos y ciudadanos en sus deseos, modestos también en sus virtudes, o si estaban acostumbrados a mandar de la mañana a la noche, aficionados a placeres rudos y probablemente a deberes y responsabilidades aún más rudos, o si, finalmente, en un momento u otro, han sacrificado viejos privilegios de nacimiento y posesión, para vivir enteramente por su fe, por su Dios, como hombres de una conciencia inexorable y sensible, que se sonroja ante cada compromiso. Es completamente imposible que un hombre no tenga las cualidades y predilecciones de sus padres y ancestros en su constitución, por mucho que las apariencias sugieran lo contrario. Este es el problema de la raza. Concedido que se sabe algo de los padres, es admisible sacar una conclusión sobre el hijo, cualquier tipo de incontinencia ofensiva, cualquier tipo de envidia sórdida o de torpe autoalabanza, las tres cosas que juntas han constituido el genuino tipo plebeyo en todos los tiempos, tales cosas deben pasar al hijo, tan segaramente como la mala sangre, y con la ayuda de la mejor educación y cultura uno solo logrará engañar con respecto a tal herencia. ¿Y qué otra cosa intenta hacer hoy en día la educación y la cultura? En nuestra era muy democrática, o más bien, muy plebeya, la educación y la cultura deben ser esencialmente el arte de engañar, engañar con respecto al origen, con respecto al plebeyismo heredado en cuerpo y alma. Un educador que hoy en día predicara la veracidad por encima de todo, y clamara constantemente a sus alumnos, sean veraces, sean naturales, muéstrense como son. Incluso un asno tan virtuoso y sincero aprendería en poco tiempo a recurrir a la furca de Horacio, Naturam expoler, ¿con qué resultados? El plebeyismo usque recurret. Nota al pie, Horacio, Epístolas, I. X. 24. A riesgo de desagradar a oídos inocentes, sostengo que el egoísmo pertenece a la esencia de un alma noble, me refiero a la creencia inalterable de que para un ser como nosotros, otros seres deben estar naturalmente en sujeción y tienen que sacrificarse. El alma noble acepta el hecho de su egoísmo sin cuestionarlo, y también sin conciencia de dureza, coacción o arbitrariedad en ello, sino más bien como algo que puede tener su base en la ley primaria de las cosas. Si buscara una designación para ello diría, es la justicia misma. Reconoce bajo ciertas circunstancias, que al principio le hicieron dudar, que hay otros igualmente privilegiados, tan pronto como ha resuelto esta cuestión de rango. Se mueve entre esos iguales y igualmente privilegiados con la misma seguridad, en cuanto a modestia y delicado respeto, que disfruta en el trato consigo mismo, de acuerdo con un mecanismo celestial innato que todas las estrellas entienden. Es una instancia adicional de su egoísmo, esta astucia y autolimitación en el trato con sus iguales. Cada estrella es un egoísta similar, se honra a sí mismo en ellos, y en los derechos que les concede. No duda que el intercambio de honores y derechos, como la esencia de todo trato, pertenece también a la condición natural de las cosas.
El alma noble da como toma, impulsada por el instinto apasionado y sensible de la retribución que está en la raíz de su naturaleza. La noción de favor no tiene, inter pares, ni significado ni buena reputación. Puede haber una forma sublime de dejar que los regalos, por así decirlo, caigan sobre uno desde arriba, y de beberlos sedientos como gotas de rocío, pero para esas artes y exhibiciones el alma noble no tiene aptitud. Su egoísmo le estorba aquí, en general, mira hacia arriba de mala gana, mira hacia adelante, horizontal y deliberadamente, o hacia abajo, él sabe que está en una altura. Solo se puede estimar verdaderamente a quien no se cuida a sí mismo. Goethe Arrates Chaucer. Los chinos tienen un proverbio que las madres incluso enseñan a sus hijos, S.I.A.O. sin, haz tu corazón pequeño. Esta es la tendencia esencialmente fundamental en las civilizaciones de los últimos tiempos. No dudo que un antiguo griego, también, notaría ante todo el autoempequeñecimiento en nosotros los europeos de hoy, solo en este aspecto le seríamos inmediatamente desagradables. ¿Qué es, después de todo, la innobleza? Las palabras son símbolos vocales de ideas, las ideas, sin embargo, son símbolos mentales más o menos definidos para sensaciones que regresan y concurren con frecuencia, para grupos de sensaciones. No basta con usar las mismas palabras para entenderse, también debemos emplear las mismas palabras para el mismo tipo de experiencias internas, al final debemos tener experiencias en común. Por esta razón, la gente de una nación se entiende mejor que la de naciones diferentes, incluso cuando usan el mismo idioma, o más bien, cuando la gente ha vivido mucho tiempo junta bajo condiciones similares, de clima, suelo, peligro, necesidad, trabajo, de ahí se origina una entidad que se entiende a sí misma, a saber, una nación. En todas las almas un número similar de experiencias recurrentes con frecuencia han ganado la partida sobre aquellas que ocurren más raramente. Sobre estos asuntos la gente se entiende rápidamente y siempre más rápidamente. La historia del lenguaje es la historia de un proceso de abreviación. Sobre la base de esta rápida comprensión la gente siempre se une más y más estrechamente. Cuanto mayor es el peligro, mayor es la necesidad de ponerse de acuerdo rápida y fácilmente sobre lo que es necesario. No malentenderse en el peligro, eso es lo que no se puede prescindir en absoluto en el trato. También en todos los amores y amistades se tiene la experiencia de que nada de eso continúa cuando se ha descubierto que, al usar las mismas palabras, una de las dos partes tiene sentimientos, pensamientos, intuiciones, deseos o miedos diferentes a los de la otra. El miedo al eterno malentendido. Ese es el buen genio que tan a menudo mantiene a personas de diferentes sexos alejadas de apegos demasiado apresurados, a los que el sentido y el corazón las incitan, y no un genio de la especie schopenhaueriano. Cualesquiera grupos de sensaciones dentro de un alma se despierten más fácilmente, comiencen a hablar y den la orden, estos deciden el orden general de rango de sus valores, y determinan en última instancia su lista de cosas deseables. Las estimaciones de valor de un hombre traicionan algo de la estructura de su alma y en que ve sus condiciones de vida, sus necesidades intrínsecas. Suponiendo ahora que la necesidad ha reunido desde siempre solo a hombres que podían expresar requisitos y experiencias similares mediante símbolos similares, resulta en general que la fácil comunicabilidad de la necesidad, que implica en última instancia el someterse solo a experiencias promedio y comunes, debe haber sido la más potente de todas las fuerzas que hasta ahora han operado sobre la humanidad. Las personas más similares, más comunes, siempre han tenido y siguen teniendo la ventaja, las más selectas, más refinadas, más únicas y difícilmente comprensibles, tienden a quedarse solas, sucumben a los accidentes en su aislamiento y rara vez se propagan. Hay que apelar a fuerzas opuestas inmensas, para frustrar este natural, demasiado natural progresus insimile, la evolución del hombre hacia lo similar, lo ordinario, lo promedio, lo gregario, hacia lo innoble. Cuanto más un psicólogo nato, ineludible y adivino de almas, dirige su atención a los casos e individuos más selectos, mayor es su peligro de ser sofocado por la compasión. Necesita severidad y alegría más que cualquier otro hombre. Porque la corrupción, la ruina de los hombres superiores, de las almas de constitución más inusual, es de hecho, la regla, es espantoso tener siempre tal regla ante los ojos. El múltiple tormento del psicólogo que ha descubierto esta ruina, que descubre una vez, y luego descubre casi repetidamente a lo largo de toda la historia, esta universal desesperación interna de los hombres superiores, este eterno, demasiado tarde, en todo sentido,
Quizás un día sea la causa de que se vuelva con amargura contra su propio destino, y de que intente autodestruirse, de que se arruine a sí mismo. Se puede percibir en casi todo psicólogo una inclinación reveladora hacia el trato deleitoso con hombres comunes y bien ordenados. El hecho se revela así de que siempre requiere curación, que necesita una especie de huida y olvido, lejos de lo que su perspicacia e incisividad, de lo que su oficio, ha puesto sobre su conciencia. El miedo a su memoria le es peculiar. Es fácilmente silenciado por el juicio de los demás, escucha con semblante imperturbable como la gente honra, admira, ama y glorifica, donde él ha percibido, o incluso oculta su silencio asintiendo expresamente a alguna opinión plausible. Quizás la paradoja de su situación se vuelve tan espantosa que, precisamente donde él ha aprendido gran compasión, junto con gran desprecio, la multitud, los educados y los visionarios, por su parte, han aprendido gran reverencia, reverencia por los grandes hombres y los animales maravillosos, por cuyo bien se bendice y honra la patria, la tierra, la dignidad de la humanidad y el propio ser, a quienes se señala a los jóvenes, y en vista de quienes se los educa. Y quién sabe si en todos los grandes casos hasta ahora no ha sucedido exactamente lo mismo, que la multitud adoraba a un Dios, y que el Dios era solo un pobre animal de sacrificio. El éxito siempre ha sido el mayor mentiroso, y la obra misma es un éxito. El gran estadista, el conquistador, el descubridor, están disfrazados en sus creaciones hasta que son irreconocibles. La obra del artista, del filósofo, solo inventa a quien la ha creado, se considera que la ha creado. Los grandes hombres, tal como son reverenciados, son pobres pequeñas ficciones compuestas después. En el mundo de los valores históricos prevalece la moneda falsa. Esos grandes poetas, por ejemplo, como Byron, Musset, Poe, Leopardi, Kleist, Gogol, no me atrevo a mencionar nombres mucho mayores, pero los tengo en mente, tal como aparecen ahora, y quizás estaban obligados a ser hombres del momento, entusiastas, sensuales e infantiles, ligeros de mente e impulsivos en su confianza y desconfianza, con almas en las que usualmente algún defecto debe ser ocultado, a menudo vengándose con sus obras de una impureza interna, a menudo buscando el olvido en su elevación de una memoria demasiado verdadera, a menudo perdidos en el barro y casi enamorados de él, hasta que se vuelven como los fuegos fatuos alrededor de los pantanos, y fingen ser estrellas. La gente entonces los llama idealistas, a menudo luchando con un asco prolongado, con un fantasma de incredulidad que reaparece constantemente, que los vuelve fríos, y los obliga a languidecer por la gloria y a devorar la fe tal como es de manos de aduladores ebrios. ¿Qué tormentos son estos grandes artistas y los llamados hombres superiores en general, para quien una vez los ha descubierto? Es así concebible que sea precisamente de la mujer, quien es clarividente en el mundo del sufrimiento, y también, desafortunadamente, ansiosa por ayudar y salvar en una medida que supera con creces sus poderes, de quien ellos han aprendido tan fácilmente esos estallidos de compasión ilimitada y devota, que la multitud, sobre todo la multitud reverente, no comprende, y abruma con interpretaciones indiscretas y autocomplacientes. Esta compasión se engaña invariablemente en cuanto a su poder. A la mujer le gustaría creer que el amor puede hacer todo, es la superstición peculiar de ella. Ay, quien conoce el corazón descubre cuán pobre, indefenso, pretencioso y torpe es incluso el mejor y más profundo amor. Descubre que más bien destruye que salva. Es posible que bajo la santa fábula y parodia de la vida de Jesús se oculte uno de los casos más dolorosos del martirio del conocimiento sobre el amor, el martirio del corazón más inocente y más anhelante, que nunca tuvo suficiente de ningún amor humano, que exigió amor, que exigió inexorable y frenéticamente ser amado y nada más, con terribles arrebatos contra quienes le negaban su amor. La historia de un alma pobre insatisfecha e insaciable en el amor, que tuvo que inventar el infierno para enviar allí a quienes no quisieran amarlo, y que, por fin, iluminada sobre el amor humano, tuvo que inventar un Dios que es amor entero, capacidad entera para amar, que se compadece del amor humano, porque es tan insignificante, tan ignorante. Quien tiene tales sentimientos, quien tiene tal conocimiento sobre el amor, busca la muerte. Pero ¿por qué debería uno tratar con asuntos tan dolorosos? Siempre y cuando, claro está, uno no esté obligado a hacerlo. La altivez intelectual y el asco de todo hombre que ha sufrido profundamente, casi determina el orden de rango cuán profundamente pueden sufrir los hombres. La certeza escalofriante,
de la que está completamente imbuido y teñido, de que en virtud de su sufrimiento sabe más de lo que los más astutos y sabios puedan saber jamás, que ha estado familiarizado y en casa en muchos mundos distantes y terribles de los que ustedes no saben nada. Esta silenciosa altivez intelectual del que sufre, este orgullo de los elegidos del conocimiento, de los iniciados, de los casi sacrificados, encuentra todas las formas de disfraz necesarias para protegerse del contacto con manos entrometidas y compasivas, y en general de todo lo que no sea su igual en sufrimiento. El sufrimiento profundo ennoblece, separa. Una de las formas más refinadas de disfraz es el epicureísmo, junto con una cierta audacia ostentosa de gusto, que toma el sufrimiento a la ligera y se pone a la defensiva contra todo lo que es triste y profundo. Son hombres alegres que usan la alegría porque son malentendidos a causa de ella, desean ser malentendidos. Hay mentes científicas que usan la ciencia, porque da una apariencia alegre, y porque la cientificidad lleva a la conclusión de que una persona es superficial, desean inducir a una falsa conclusión. Hay mentes libres e insolentes que con gusto ocultarían y negarían que son corazones rotos, orgullosos e incurables, el cinismo de Hamlet, el caso de Galliani, y ocasionalmente la locura misma es la máscara de un desafortunado conocimiento demasiado seguro. De lo cual se sigue que es parte de una humanidad más refinada tener reverencia por la máscara, y no hacer uso de la psicología y la curiosidad en el lugar equivocado. Lo que más profundamente separa a dos hombres es un sentido y un grado de pureza diferentes. ¿Qué importa toda su honestidad y utilidad recíproca? ¿Qué importa toda su buena voluntad mutua? El hecho sigue siendo, no pueden olerse el uno al otro. El instinto más elevado de pureza coloca a quien lo posee en la más extraordinaria y peligrosa de las soledades, como a un santo, pues es precisamente la santidad, la más alta espiritualización del instinto en cuestión. Cualquier tipo de conocimiento de un exceso indescriptible en la alegría del baño, cualquier tipo de ardor o sed que impulsa perpetuamente al alma de la noche a la mañana y de la oscuridad, de la aflicción a la claridad, el brillo, la profundidad y el refinamiento, tanto como tal tendencia distingue, es una tendencia noble, también separa. La piedad del santo es piedad por la suciedad de lo humano, demasiado humano. Y hay grados y alturas donde la piedad misma es considerada por él como impureza, como suciedad. Signos de nobleza, nunca pensar en rebajar nuestros deberes al rango de deberes para todos, no estar dispuesto a renunciar o a compartir nuestras responsabilidades, contar nuestras prerrogativas y el ejercicio de ellas. Entre nuestros deberes, un hombre que aspira a grandes cosas, considera a todo aquel que encuentra en su camino o como un medio de avance, o como un retraso y un obstáculo, o como un lugar de descanso temporal. Su peculiar y elevada generosidad hacia sus semejantes solo es posible cuando alcanza su elevación y domina. La impaciencia y la conciencia de estar siempre condenado a la comedia hasta ese momento, pues incluso la contienda es una comedia y oculta el fin, como todo medio lo hace, estropean para el todo trato. Este tipo de hombre conoce la soledad, y lo que hay de más venenoso en ella, el problema de los que esperan. Son necesarias oportunidades felices, y muchos elementos incalculables, para que un hombre superior en quien la solución de un problema está latente, pueda aún actuar o prorrumpir, como se podría decir, en el momento adecuado. En promedio no sucede, y en todos los rincones de la tierra hay quienes esperan sentados, que apenas saben hasta qué punto esperan, y menos aún que esperan en vano. Ocasionalmente, también, la llamada a despertar llega demasiado tarde, la oportunidad que da permiso para actuar, cuando su mejor juventud y fuerza para la acción se han consumido en el reposo, y cuantos, justo cuando se levantaron de un salto, han descubierto con horror que sus miembros están entumecidos y sus espíritus ahora son demasiado pesados. Es demasiado tarde, se ha dicho a sí mismo, y se ha vuelto desconfiado de sí mismo y de ahí en adelante inútil para siempre. En el dominio del genio, ¿no será quizás el Rafael sin manos, tomando la expresión en su sentido más amplio, no la excepción, sino la regla? Quizás el genio no es en absoluto tan raro, sino más bien las 500 manos que requiere para tiranizar sobre él, griego insertado aquí, el momento adecuado, para tomar la oportunidad por el copete. Quien no desea ver la altura de un hombre, mira con más agudeza lo que hay debajo en él, y en primer plano, y con ello se delata a sí mismo. En todo tipo de injuria y pérdida, el alma inferior y más tosca está mejor que el alma más noble,
Los peligros de esta última deben ser mayores, la probabilidad de que sufra y perezca es de hecho inmensa, considerando la multiplicidad de las condiciones de su existencia. En un lagarto vuelve a crecer un dedo que se ha perdido, no así en el hombre. ¡Qué lástima! Siempre la misma historia. Cuando un hombre ha terminado de construir su casa, descubre que ha aprendido sin darse cuenta algo que debería haber sabido absolutamente antes de empezar a construir. El eterno, fatal demasiado tarde. La melancolía de todo lo terminado. Caminante, ¿quién es usted? Lo veo seguir su camino sin desdén, sin amor, con ojos insondables, húmedos y tristes como una plomada que ha vuelto a la luz insaciada de toda profundidad. ¿Qué buscaba allí abajo? Con un pecho que nunca suspira, con labios que ocultan su asco, con una mano que solo lentamente aferra. ¿Quién es usted? ¿Qué ha hecho? Descanse aquí, este lugar tiene hospitalidad para todos, refrésquese. Y quien quiera que sea, ¿qué es lo que ahora le agrada? ¿Qué le servirá para refrescarse? Solo nómbrelo, lo que tenga se lo ofrezco. ¿Refrescarme? ¿Refrescarme? Oh, usted, el entrometido, ¿qué dice? Pero deme, le ruego, ¿qué? ¿Qué? Hable. Otra máscara. Una segunda máscara. Los hombres de profunda tristeza se delatan cuando son felices, tienen un modo de apoderarse de la felicidad como si quisieran ahogarla y estrangularla, por celos, saben demasiado bien que huirá de ellos. Mal. Mal. ¿Qué? No, retrocede, sí. Pero ustedes lo malinterpretan cuando se quejan de ello. Retrocede como todo aquel que está a punto de dar un gran salto. ¿Me lo creerá la gente? Pero insisto en que me lo crean, siempre he pensado de forma muy insatisfactoria de mí mismo y sobre mí mismo, solo en casos muy raros, solo por obligación, siempre sin deleite en el tema, dispuesto a divagar de mí mismo, y siempre sin fe en el resultado, debido a una desconfianza invencible en la posibilidad del autoconocimiento, que me ha llevado tan lejos como para sentir una contradictio inabjecto incluso en la idea de conocimiento directo que los teóricos se permiten. Este hecho es casi lo más seguro que sé de mí mismo. Debe haber una especie de repugnancia en mí a creer algo definitivo sobre mí mismo. ¿Hay quizás algún enigma en ello? Probablemente, pero afortunadamente nada para mis propios dientes. Quizás delata la especie a la que pertenezco, pero no a mí mismo, lo cual me es suficientemente agradable. ¿Pero qué le ha pasado? No lo sé, dijo, vacilante, quizás las arpías han volado sobre mi mesa. A veces sucede hoy en día que un hombre gentil, sobrio y retraído se vuelve de repente loco, rompe los platos, vuelca la mesa, grita, delira y conmociona a todos, y finalmente se retira, avergonzado y furioso consigo mismo. ¿A dónde? ¿Con qué propósito? ¿A morir de hambre aparte? ¿A asfixiarse con sus recuerdos? Para quien tiene los deseos de un alma elevada y delicada, y solo rara vez encuentra su mesa puesta y su comida preparada, el peligro siempre será grande. Hoy en día, sin embargo, lo es extraordinariamente. Lanzado en medio de una era ruidosa y plebeya, con la que no le gusta comer del mismo plato, puede perecer fácilmente de hambre y sed, o, si a pesar de todo finalmente se pone a comer, de una náusea repentina. Probablemente todos nos hemos sentado en mesas a las que no pertenecíamos, y precisamente los más espirituales de nosotros, a quienes es más difícil nutrir. Conocemos la peligrosa dispepsia que se origina de una súbita perspicacia y desilusión sobre nuestra comida y nuestros compañeros de mesa, la náusea post-cena. Si uno desea alabar en absoluto, es un delicado y al mismo tiempo noble autocontrol, alabar solo donde uno no está de acuerdo, de lo contrario, de hecho, uno se alabaría a sí mismo, lo cual es contrario al buen gusto. Un autocontrol, por cierto, que ofrece excelente oportunidad y provocación a la constante malinterpretación. Para poder permitirse este verdadero lujo de gusto y moralidad, uno no debe vivir entre imbéciles intelectuales, sino más bien entre hombres cuyos malentendidos y errores divierten por su refinamiento, o uno tendrá que pagar caro por ello. Me alaba, por lo tanto me reconoce la razón, este asnal método de inferencia estropea la mitad de la vida de nosotros los reclusos, pues trae a los asnos a nuestra vecindad y amistad. Vivir en una vasta y orgullosa tranquilidad, siempre más allá. Tener, o no tener, las propias emociones, los propios pros y contras, según elección,
rebajarse a ellas por horas, sentarse sobre ellas como sobre caballos, y a menudo como sobre asnos, pues uno debe saber cómo usar tanto su estupidez como su fuego. Conservar los 300 primeros planos, también las gafas negras, pues hay circunstancias en las que nadie debe mirar a nuestros ojos, y mucho menos a nuestros motivos. Y elegir como compañía ese vicio pícaro y alegre, la cortesía. Y permanecer dueño de las 4 virtudes propias, coraje, perspicacia, compasión y soledad. Pues la soledad es una virtud para nosotros, como una sublime inclinación y sesgo hacia la pureza, que adivina que en el contacto de hombre y hombre, en sociedad, debe ser inevitablemente impura. Toda sociedad hace a uno de alguna manera, en algún lugar o en algún momento, común. Los mayores acontecimientos y pensamientos, los mayores pensamientos, sin embargo, son los mayores acontecimientos, son los que más tardan en ser comprendidos. Las generaciones contemporáneas a ellos no experimentan tales acontecimientos, viven más allá de ellos. Algo sucede allí como en el reino de las estrellas. La luz de las estrellas más lejanas es la que más tarda en llegar al hombre, y antes de que haya llegado el hombre niega que haya estrellas allí. ¿Cuántos siglos requiere una mente para ser comprendida? Eso es también un estándar, también se hace una gradación de rango y una etiqueta con ello, tal como es necesario para la mente y para la estrella. Aquí la vista es libre, el espíritu exaltado. Nota al pie, Goethe, Fausto, parte 2, acto V. Palabras del Dr. Marianos. Pero hay un tipo inverso de hombre, que también está en una altura, y también tiene una vista libre, pero mira hacia abajo, que es noble. ¿Qué significa hoy en día para nosotros la palabra noble? ¿Cómo se delata el hombre noble? ¿Cómo se le reconoce bajo este pesado cielo cubierto del plebeyismo incipiente, por el cual todo se vuelve opaco y plomizo? No son sus acciones las que establecen su derecho, las acciones son siempre ambiguas, siempre inescrutables, tampoco lo son sus obras. Hoy en día se encuentra entre artistas y eruditos a muchos que traicionan con sus obras que un profundo anhelo de nobleza los impulsa, pero esta misma necesidad de nobleza es radicalmente diferente de las necesidades del alma noble misma, y es de hecho el signo elocuente y peligroso de la falta de ella. No son las obras, sino la creencia lo que aquí es decisivo y determina el orden de rango, para emplear una vez más una antigua fórmula religiosa con un significado nuevo y más profundo. Es una certeza fundamental que un alma noble tiene sobre sí misma, algo que no debe buscarse, no debe encontrarse, y quizás, tampoco, no debe perderse. El alma noble se tiene reverencia a sí misma. Hay hombres que son inevitablemente intelectuales, por mucho que se retuerzan y se giren, y se pongan las manos delante de sus ojos traicioneros, como si la mano no fuera una delatora. Siempre se descubre al final que tienen algo que ocultan, a saber, intelecto. Uno de los medios más útiles para engañar, al menos el mayor tiempo posible, y de representarse con éxito como más estúpido de lo que uno realmente es, lo cual en la vida cotidiana es a menudo tan deseable como un paraguas, se llama entusiasmo, incluyendo lo que le pertenece, por ejemplo, la virtud. Pues como dijo Galliani, quien estaba obligado a saberlo, la virtud es entusiasmo. En los escritos de un recluso siempre se oye algo del eco de la soledad, algo de los tonos murmurantes y la tímida vigilancia de la soledad, en sus palabras más fuertes, incluso en su propio grito, resuena un nuevo y más peligroso tipo de silencio, de ocultamiento. Aquel que ha estado sentado día y noche, de año en año, solo con su alma en familiar discordia y discurso, aquel que se ha convertido en un oso de las cavernas, o un buscador de tesoros, o un guardián de tesoros y dragón en su cueva, puede ser un laberinto, pero también puede ser una mina de oro, sus ideas mismas adquieren finalmente un color crepuscular propio, y un olor, tanto de la profundidad como del moho, algo incomunicativo y repulsivo, que sopla fríamente sobre todo transeúnte. El recluso no cree que un filósofo, suponiendo que un filósofo haya sido siempre en primer lugar un recluso, haya expresado alguna vez sus opiniones reales y últimas en libros. ¿No están los libros escritos precisamente para ocultar lo que hay en nosotros? De hecho, dudará si un filósofo puede tener últimas y reales opiniones en absoluto, si detrás de cada cueva en él no hay, y debe haber necesariamente, una cueva aún más profunda, un mundo más amplio, más extraño, más rico más allá de la superficie, un abismo detrás de cada fondo, debajo de cada fundamento. Toda filosofía es una filosofía de primer plano, este es el veredicto de un recluso,
Hay algo arbitrario en el hecho de que el filósofo se detuviera aquí, echara una mirada retrospectiva y mirara a su alrededor. Que aquí dejara su pala a un lado y no cavara más profundo, también hay algo sospechoso en ello. Toda filosofía también oculta una filosofía, toda opinión es también un escondite, toda palabra es también una máscara, todo pensador profundo teme más ser comprendido que ser malentendido. Esto último quizás hiere su vanidad, pero lo primero hiere su corazón, su compasión, que siempre dice, ¿por qué querrían ustedes también pasar un momento tan difícil como yo lo paso? El hombre, un animal complejo, mendaz, astuto e inescrutable, inquietante para los otros animales por su artificio y sagacidad, más que por su fuerza, ha inventado la buena conciencia para finalmente disfrutar de su alma como algo simple, y la moralidad en su conjunto es una larga y audaz falsificación, en virtud de la cual generalmente el disfrute a la vista del alma se hace posible. Desde este punto de vista quizás hay mucho más en la concepción del arte de lo que generalmente se cree. Un filósofo es un hombre que constantemente experimenta, ve, oye, sospecha, espera y sueña cosas extraordinarias, a quien sus propios pensamientos le golpean como si vinieran de fuera, de arriba y de abajo, como una especie de acontecimientos y relámpagos peculiares a él, que quizás es él mismo una tormenta preñada de nuevos relámpagos, un hombre portentoso, alrededor del cual siempre hay un retumbar y un murmullo y un asombro y algo inquietante sucediendo. Un filósofo, un ser que a menudo huye de sí mismo, a menudo se teme a sí mismo, pero cuya curiosidad siempre le hace volver a sí mismo de nuevo. Un hombre que dice, me gusta eso, lo tomo para mí, y tengo la intención de guardarlo y protegerlo de todos. Un hombre que puede llevar un caso, ejecutar una resolución, permanecer fiel a una opinión, retener a una mujer, castigar y derrocar la insolencia. Un hombre que tiene su indignación y su espada, y a quien los débiles, los que sufren, los oprimidos, e incluso los animales se someten de buena gana y naturalmente pertenecen, en resumen, un hombre que es un maestro por naturaleza, cuando tal hombre tiene compasión, bien. Esa compasión tiene valor. Pero ¿de qué cuenta es la compasión de los que sufren? O incluso de los que predican la compasión. Hay hoy en día, en casi toda Europa, una irritabilidad y sensibilidad enfermizas hacia el dolor y también una repulsiva incontinencia al quejarse, un afeminamiento, que, con la ayuda de la religión y el sinsentido filosófico, busca adornarse como algo superior. Hay un culto regular al sufrimiento. La impotencia de aquello que tales grupos de visionarios llaman compasión, es siempre, creo, lo primero que salta a la vista. Hay que prohibir resuelta y radicalmente esta última forma de mal gusto, y finalmente deseo que la gente se ponga el buen amuleto, Gasaber, ciencia alegre, en lenguaje común, en el corazón y el cuello, como protección contra ella, el vicio olímpico. A pesar del filósofo que, como genuino inglés, intentó desacreditar la risa en todas las mentes pensantes, la risa es una mala debilidad de la naturaleza humana, que toda mente pensante se esforzará por superar, Hobbes. Incluso me permitiría clasificar a los filósofos según la calidad de su risa, hasta aquellos que son capaces de una risa dorada. Y suponiendo que los dioses también filosofan, lo cual me inclino fuertemente a creer, debido a muchas razones, no dudo que también saben reír de una manera sobrehumana y nueva, y a expensas de todas las cosas serias. Los dioses son aficionados al ridículo, parece que no pueden abstenerse de reír incluso en asuntos sagrados. El genio del corazón, tal como lo posee ese gran misterioso, el Dios tentador y cazador de ratas nato de las conciencias, cuya voz puede descender al inframundo de cada alma, que ni pronuncia una palabra ni lanza una mirada en la que no pueda haber algún motivo o toque de seducción, a cuya perfección pertenece el saber aparecer, no como es, sino con una apariencia que actúa como una restricción adicional para que sus seguidores se acerquen más y más a él, para seguirlo con mayor cordialidad y a fondo, el genio del corazón, que impone silencio y atención a todo lo ruidoso y engreído, que suaviza las almas ásperas y les hace saborear un nuevo anhelo, el de yacer plácidas como un espejo, para que los cielos profundos se reflejen en ellas, el genio del corazón, que enseña a la mano torpe y demasiado apresurada a dudar y a aferrar con más delicadeza, que olfatea el tesoro oculto y olvidado, la gota de bondad y dulce espiritualidad bajo el espeso hielo oscuro, y es una varilla de Saorí. Para cada grano de oro, largo tiempo enterrado y aprisionado en el barro y la arena, el genio del corazón, de cuyo contacto cada uno se va más rico, no favorecido ni sorprendido.
No como si estuviera complacido y oprimido por las cosas buenas de otros, sino más rico en sí mismo, más nuevo que antes, descompuesto, soplado y sonado por un viento que descongela, más incierto, quizás, más delicado, más frágil, más magullado, pero lleno de esperanzas que aún carecen de nombre, lleno de una nueva voluntad y corriente, lleno de una nueva mala voluntad y contracorriente. ¿Pero qué hago, amigos míos? ¿De quién les estoy hablando? ¿Me he olvidado tanto de mí mismo que ni siquiera les he dicho su nombre? A menos que ustedes ya hayan adivinado por su cuenta quién es este Dios y Espíritu cuestionable, que desea ser alabado de tal manera, pues, como le sucede a todo aquel que desde la infancia ha estado siempre de pie y en tierras extranjeras, también he encontrado en mi camino muchos espíritus extraños y peligrosos, sobre todo, sin embargo, y una y otra vez, a aquel de quien acabo de hablar, de hecho, a ninguna otra persona que al dios Dionisio, el gran equívoco y tentador, a quien, como ustedes saben, una vez ofrecí en todo secreto y reverencia mis primicias, el último, según me parece, que le ha ofrecido un sacrificio, pues no he encontrado a nadie que pudiera entender lo que entonces hacía. Mientras tanto, sin embargo, he aprendido mucho, demasiado, sobre la filosofía de este Dios, y, como dije, de boca en boca, yo, el último discípulo e iniciado del dios Dionisio, y quizás podría por fin empezar a darles a ustedes, amigos míos, en la medida en que me sea permitido, un pequeño gusto de esta filosofía. En voz baja, como corresponde, pues tiene que ver con mucho de secreto, nuevo, extraño, maravilloso e inquietante. El hecho mismo de que Dionisio sea un filósofo, y que por lo tanto los dioses también filosofen, me parece una novedad que no es poco seductora, y quizás podría despertar sospechas precisamente entre los filósofos. Entre ustedes, amigos míos, hay menos que decir en contra, excepto que llega demasiado tarde y no en el momento adecuado, pues, como se me ha revelado, hoy en día son reacios a creer en Dios y en los dioses. Puede suceder, también, que en la franqueza de mi relato deba ir más allá de lo que es agradable a los estrictos usos de sus oídos. Ciertamente, el Dios en cuestión fue más allá, mucho más allá, en tales diálogos, y siempre estuvo muchos pasos por delante de mí. De hecho, si me fuera permitido, tendría que darle, según el uso humano, finos y ceremoniosos títulos de lustre y mérito, tendría que ensalzar su coraje como investigador y descubridor, su honestidad intrépida, su veracidad y su amor a la sabiduría, pero un Dios así no sabe qué hacer con toda esa respetable bagatela y pompa. Guarden eso, diría él, para ustedes y los suyos, y quien más lo necesite. Yo no tengo razón para cubrir mi desnudez. ¿Se sospecha que a este tipo de divinidad y filósofo quizás le falta vergüenza? Él dijo una vez, bajo ciertas circunstancias amo a la humanidad, y con ello se refirió a Ariadna, que estaba presente. En mi opinión, el hombre es un animal agradable, valiente, inventivo, que no tiene igual en la tierra, se abre camino incluso a través de todos los laberintos. Me gusta el hombre, y a menudo pienso cómo puedo aún más hacerlo avanzar, y hacerlo más fuerte, más malvado y más profundo. ¿Más fuerte, más malvado y más profundo?, pregunté con horror. Sí, dijo de nuevo, más fuerte, más malvado y más profundo, también más hermoso, y con ello el dios tentador sonrió con su sonrisa de alción, como si acabara de hacer un cumplido encantador. Aquí se ve de inmediato que a esta divinidad no solo le falta vergüenza, y en general hay buenas razones para suponer que en algunas cosas los dioses podrían venir todos ellos a nosotros los hombres para recibir instrucción. Nosotros los hombres somos, más humanos. ¡Ay! ¿Qué son ustedes, después de todo, mis pensamientos escritos y pintados? No hace mucho eran tan variopintos, jóvenes y maliciosos, tan llenos de espinas y especias secretas, que me hacían estornudar y reír, ¿y ahora? Ya se han despojado de su novedad, y algunos de ustedes, me temo, están listos para convertirse en verdades, tan inmortales parecen, tan patéticamente honestos, tan tediosos. ¿Y fue alguna vez de otra manera? ¿Qué escribimos y pintamos entonces, nosotros los mandarines con pincel chino, nosotros los inmortalizadores de cosas que se prestan a la escritura, que somos capaces de pintar solos? Hay, solo aquello que está a punto de desvanecerse y comienza a perder su olor. Hay, solo tormentas agotadas y que se marchan y sentimientos amarillos tardíos.
Hay, solo pájaros extraviados y fatigados por el vuelo, que ahora se dejan capturar con la mano, con nuestra mano. Inmortalizamos lo que ya no puede vivir y volar mucho más, solo cosas que están agotadas y maduras. Y es solo para su tarde, ustedes, mis pensamientos escritos y pintados, para los cuales solo tengo colores, muchos colores, quizás, muchos suavizados variados, y 50 amarillos y marrones y verdes y rojos. Pero nadie adivinará así como lucían en su mañana, ustedes, chispas repentinas y maravillas de mi soledad, ustedes, mis viejos, amados, malvados pensamientos.